ahí grabamos y todo. Bueno, ¿se acuerdan cómo partimos un poquito de... Recordemos un poco cómo partimos a tratar este tema? Esencialmente, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, nosotros teníamos un cuerpo, cualquiera, sobre este cuerpo cualquiera actuaban un conjunto de cargas, ¿m? A las cuales la habíamos denominado P sub I. ¿Está bien? Este, obviamente, era un cuerpo que llamábamos E. Entonces, este conjunto de fuerzas P sub I, perdón, este conjunto de fuerzas P sub I, en realidad era un conjunto de fuerzas exteriores conformadas por las fuerzas activas más las fuerzas reactivas, y estas fuerzas se encontraban en equilibrio. Esta expresión que yo estoy poniendo acá es una expresión totalmente simbólica, ¿no? Porque acá está incluyendo el conjunto tanto de las fuerzas concentradas como el conjunto de los momentos. Entonces, esto después deriva en las 6 o en las 2 ecuaciones fundamentales de equilibrio, que son sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0, con cada una de ellas con sus 3 componentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, después uno ¿qué hizo? Dijo, bueno, a ver, supongamos que yo tome un plano cualquiera, pi, este plano cualquiera pi, yo divido al cuerpo en 2 partes, y entonces este cuerpo, en definitiva, pasa a ser algo como lo siguiente, ¿no? Pasa a ser algo como lo siguiente. Al cortar con el plano pi, me queda el cuerpo dividido en 2 partes. Obviamente, esto no es un proceso físico, es un proceso pura y exclusivamente de abstracción mental. Entonces, uno lo que hace es, bueno, acá tengo el eje Z, el eje Y y el eje X. Bueno, y acá también tengo, lo voy a dibujar mejor porque no me gustó cómo quedó. Acá tengo el eje Z, el eje y el eje X, obviamente en la misma dirección. Obviamente, acá me queda la parte 1 del cuerpo y la parte 2 del cuerpo. Y simplemente, para recordar, tengo las fuerzas exteriores que actúan sobre la parte 1 y, a ver, como para dibujarlas igual, las fuerzas exteriores de la parte 2. ¿Entendido? Entonces, acá tenemos el baricentro de la sección y acá también tenemos el baricentro de la sección. Bueno, en definitiva, de la expresión anterior que uno venía trabajando, la expresión anterior queda dividida en 2 partes. Las fuerzas exteriores actuantes sobre la parte 1, más las fuerzas exteriores actuantes sobre la parte 2. Y esto va a tener que ser igual a 0. De acá se desprenden 2 expresiones, que parece una pavada, pero en realidad es que la fuerza exterior de la parte 1 es igual a las fuerzas exteriores de la parte 2 cambiada de signo, o que las fuerzas exteriores de la parte 2 es igual a las fuerzas exteriores de la parte 1 cambiada también de signo. Ahora, cada una de estas partes no está en equilibrio. Entonces, cuando uno, para ponerlas en equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a ver, si yo sobre la parte 1 tomo la fuerza exterior de la parte 1 y la reduzco al baricentro de la sección, ¿qué es lo que en definitiva pasa? Encuentro un sistema de fuerzas equivalente al que estaba actuando sobre la parte 1. Y para que estén en equilibrio, lo que tengo que hacer es cambiarle el sentido de esas fuerzas. ¿Entendido? Ahora, cuando uno traslada o reduce las fuerzas al baricentro de la sección, me aparece, ¿qué me aparece? Bueno, básicamente me aparece lo siguiente.
me aparece la resultante de reducción de la parte 1 cambiada de signo y el momento resultante de reducción de la parte 1 también cambiado de signo. Pero fíjense lo siguiente, menos F1, como vemos acá, es igual a la fuerza exterior de la parte 2. O sea que si yo hubiera reducido las fuerzas exteriores de la parte 2 al baricentro de la sección, equivaldrían a esto. ¿Sí? Y acá, esto equivaldría a esto de acá. Entonces, el equilibrio se logra reduciendo las fuerzas exteriores de la otra parte al baricentro de la sección de la parte que estoy considerando o analizando. ¿Entendido? Y, bueno, obviamente, acá tendría, esta sería R2 cambiado de signo, que es igual a R1. Y, obviamente, el momento resultante de reducción de la parte 2 cambiado de signo coincide con el momento resultante de la parte 1, no cambiado de signo, sino reducido a ese punto. Y esas son las fuerzas que equilibran. Ahora bien, estas fuerzas, cada una de estas, yo las puedo descomponer en sus tres componentes según la terna que yo asocié a ese baricentro de la sección. ¿Entendido? Es decir, la resultante la puedo descomponer en la resultante X, en la resultante Y, en la resultante Z. Bueno, cuando yo hago esa descomposición, que son las que reducen, me encuentro con lo siguiente. Estas tres componentes, esto obviamente viniendo desde la parte 1, y viniendo desde la parte 2, voy a encontrarme con ¿qué? Con la resultante de reducción en X de la parte 1, la resultante de reducción en Y de la parte 1 y la resultante de reducción de la parte Z de la parte 1. Y esto es la resultante de reducción de la parte 1. Ahora bien, a la componente en X, en Y y en Z se las denominan esfuerzo normal, corte en Y, corte en Z. Todo de la parte 2, todo de la parte 2, todo de la parte 2. Y a la resultante de reducción de la parte 1 se la denomina esfuerzo normal de la parte 1, esfuerzo de corte de la parte 1 y esfuerzo de corte en Z de la parte 1. ¿Entendido? Y esto es viniendo de la parte 2. ¿Quedó claro? Ahora bien, con el momento pasa exactamente lo mismo. Entonces voy a tener el momento de resultante de reducción de la parte X y ahí estamos, y esto proviene del momento resultante de reducción de la parte 2. Todo viniendo siempre de la parte 1. Y lo mismo o algo similar pasa con de la parte 1. ¿Entendido? Y esto es obviamente viniendo de la parte 2. Bueno. La componente del momento, según el eje X, es lo que comúnmente uno denominó momento torso. La componente en Y es lo que uno denomina momento flector según el eje Y, y la componente Z, momento flector según la componente Z. Todo en la parte 2.
Y en forma similar con lo otro. ¿Quedó claro? Y lo que sí, obviamente, se verifica, lo que sí se verifica, es lo siguiente, es que, vamos a escribirlo con este color, que es un poco, perdón, que el esfuerzo normal de la reducción de la parte 2 es igual a menos el esfuerzo normal de la parte 1. El esfuerzo de corte es igual a menos, y el esfuerzo de corte en Z es igual a menos el corte de la parte 1. Y así como las componentes, también podemos escribir lo mismo con los componentes del momento. Bueno, ¿quedó claro? ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo, chicos? Bien. Ahora bien, habiendo hecho esto, ¿qué es lo que después pasamos? Después dijimos, bueno, si ustedes recuerdan, creo que hicimos lo siguiente. Hicimos lo siguiente, si ustedes recuerdan, dijimos, bueno, a ver, en realidad, si yo tengo una barra como la siguiente, ¿no? Si yo tengo una barra como la siguiente, en la cual la empotro en un extremo y la dejo libre en el otro, ¿sí? Y este es nuestro eje X, el eje de la barra, está empotrada. Y yo agarro y coloco una fuerza aplicada en el extremo libre, una fuerza P, suponiendo que el empotramiento es A, esto es B. Bueno, si yo corto en una sección cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, corto en esta sección y planteo un diagrama de cuerpo libre equilibrado, me voy a encontrar con lo siguiente. Me encuentro con esto, en definitiva. P. Acá la reacción de vínculo, la reacción en X, en A, que es igual a P, y en cada una de estas secciones teníamos los esfuerzos internos que eran acá P y acá también P. Esto es el esfuerzo normal. Ahora, esta sección que yo elegí era una sección al azar. Y entonces uno dice, bueno, a ver, vamos a suponer que esta barra es una soga, que uno cuelga del techo y la deja totalmente colgando. Ahora, por cada una de esas secciones está pasando esta fuerza P desde su punto de aplicación hasta llegar al lugar del apoyo. Ahora, esto está perfecto acá, pero la pregunta es, primero, si yo pongo un hilo de coser del techo y nos colgamos 2 o 3 de nosotros, ¿ese hilo de coser va a aguantar? Bueno, evidentemente no. Entonces, ¿qué tengo que poner? Si pongo una soga bastante más grande o bastante más gruesa, bueno, es probable que si es de un material lo suficientemente resistente, nos podemos colgar 1, 2 o 3 de nosotros
y esa soga aguante. Pero la pregunta es, ¿ustedes piensan, llegamos a la conclusión de que la fuerza P, este esfuerzo normal, pasa exclusivamente a través del baricentro de una sección? Y era muy fácil de intuir que no pasa exclusivamente a través de un solo punto de la sección. Porque si fuera así, un poco por el absurdo, uno llegaría a la conclusión de que ¿qué es lo que pasa en el resto de los puntos que conforman la sección? ¿Pasa algo o no pasa nada? ¿Están favoreciendo algo? ¿Sirven para algo o no sirven para nada? Y en realidad uno llega a la conclusión de que sí sirven y sirven para mucho, porque la fuerza, en realidad, P, no se transmite de un punto a otro sobre el eje baricéntrico de la sección, sino que se transmite a través de la cantidad de infinitos puntos que conforman la sección. Entonces ahí nos apareció primero el concepto de tensión en un punto. ¿Entendido? Después definimos el concepto de vector tensión y lo definimos como el vector ρ, o también dijimos que era el vector t, que era el límite de delta P sobre delta A cuando delta A tendía a cero. Esto también lo podemos escribir como diferencial de P respecto del área. ¿Entendido? Y que el vector tensión era asociado, estaba asociado a un punto y a un plano pasante por ese punto, plano, a un plano pasante por el punto. ¿Entendido? En definitiva, hemos visto que el vector tensión, ρ, en el punto A y asociado al plano pi, o T, el vector tensión aplicado en el punto A asociado al plano pi, vector, era función en primera medida del punto y luego del plano, o de ambos, sin distinguir de qué era más o menos importante. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Lo que sí les pido es que todo esto lo repasen. Todo esto, por favor, repásenlo bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no me haya explicado o que no se haya entendido? ¿Sí? Por ahora no. Bueno. Todo bien. Bueno, lo otro que sí les voy a pedir es, después, dijimos, si yo tengo que por cada punto actúa un vector tensión, vamos a ponerlo acá, volvamos a ese corte. Este punto era el punto G, ¿sí? Uno dice, bueno, imaginemos que por algún motivo uno puede subdividir a esto en distintos diferenciales de área. ¿Sí? Como estoy yo haciendo ahora acá. ¿Sí? Bueno. Entonces, como la fuerza no se transmite exclusivamente a través de un solo punto, ese punto que es el baricentro de la sección, sino que se transmite a cada uno a través de los infinitos puntos que conforman la sección, consideremos que este es un diferencial de área
y sobre ese diferencial de área se transmite un diferencial de fuerza. ¿Entendido? ¿Sí? Ese diferencial de fuerza. Bueno, ese diferencial de fuerza dividido ese diferencial de área es lo que nos da el vector tensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Y ese es la fuerza que se transmite punto a punto de una sección a otra desde el lugar de aplicación de las cargas hasta llegar a los apoyos y descargar sobre ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Bueno, en virtud de esto después vimos las componentes del vector tensión, ¿sí? Las componentes del vector tensión, que básicamente, es decir, si yo tengo una terna y J, perdón, y esto lo voy a borrar, y K, ¿sí? Yo voy a tener la componente perpendicular al plano de la sección, que la voy a llamar componente normal, que en general llevaría dos subíndices, pero nosotros la representamos con uno solo, en donde el subíndice, mejor dicho, lo que representa es la dirección de la normal al plano, y después las tensiones tangenciales, que son aquellas que están contenidas en el plano de la sección. ¿Eh? Y entonces, las tensiones tangenciales, siempre vamos a tener que esto indica, la primera componente indica la dirección de la normal al plano que se utiliza. Y la segunda componente indica la dirección dentro del plano. ¿Entendido? ¿Sí? Hasta acá esto fue todo lo que vimos. Y después dijimos que, bueno, a ver, si el vector tensión dependía del punto y dependía del plano, bueno, ¿qué pasa si yo mantengo fijo el punto, pero cambio el plano? Bueno, voy a tener otro vector de tensión asociado a ese pasante por ese punto y asociado a ese otro plano con el que hago, y si vuelvo a pasar otro plano, tengo otro vector tensión y así sucesivamente. Y llego a la conclusión de que en realidad uno puede hacer pasar por ese punto infinitos planos. ¿Entendido? Puede hacer pasar infinitos planos. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cuáles de todos esos infinitos vectores de tensión asociados a infinitos planos que pasan por el punto el que caracteriza a la verdadera tensión en el punto? Y se llega a la conclusión de que en realidad no es uno solo, sino que es el conjunto de los infinitos vectores de tensión. Y eso nos lleva a definir el estado de tensión en un punto. Y el estado de tensión en un punto es el conjunto de los infinitos vectores de tensión asociados a los infinitos planos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Algo que no me haya explicado, que me quieran preguntar, lo que sea? ¿Eh? ¿No? No, profe. Bien. Entonces, voy a volver ahora a esto, así que voy a... No, perdón, esto no quería hacer. Entonces, voy a borrar lo que no necesito de acá, simplemente porque el dibujo sí lo voy a seguir necesitando.
Y acá estamos. Bueno, entonces, vamos a ver ahora 6. Un ejemplo intuitivo de esto que va a permitir comprender un poquito más de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este corte que yo practiqué acá, en realidad es un corte a través de un plano o con un plano que voy a denominarlo alfa. ¿Entendido? Voy a denominarlo alfa. Entonces, lo que voy a decir acá es que el plano alfa es perpendicular al eje X. Y entonces lo voy a llamar plano X. ¿Entendido? Lo llamo plano X. Ahora, fíjense lo siguiente. Esto tiene una sección transversal perpendicular al eje que sección transversal perpendicular al eje X, que lo voy a denominar área A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo divido P dividido el área A, tengo que una fuerza por unidad de superficie en la dirección perpendicular al plano alfa. Y la voy a denominar tensión media, porque tensión normal media. ¿Por qué? Porque es una fuerza por unidad de superficie en la dirección perpendicular al plano. Acá la componente tangencial es nula. ¿Estamos de acuerdo? Y el vector tensión ρ, por lo menos en su módulo, asociado al plano alfa, va a ser igual a la tensión tangencial media al cuadrado más la tensión normal media al cuadrado más la tensión tangencial media al cuadrado. Como la segunda es nula, esto queda que ρ alfa coincide con sigma medio alfa. ¿Entendido? ¿Hasta acá alguna duda? No, ¿no? Bien. Bueno, vamos a suponer que en vez de cortar ahora con este plano alfa, corto con un segundo plano, que lo voy a llamar beta. Ese plano beta va a ser este de acá. Este es el plano beta. Con lo cual, ahora, la sección me queda de la siguiente manera. Voy a trabajar, da lo mismo, pero voy a trabajar con la parte superior. ¿Por qué? Porque como orienté los ejes, fíjense que esta es la cara positiva y esta es la cara negativa. Entonces, simplemente porque voy a trabajar con la cara positiva, ¿no? Entonces, cuando llego a eso, me encuentro con esto. Me encuentro con que ¿sí? En donde este es el plano beta, en realidad el plano sigue, ¿sí? Y ese plano beta forma un ángulo, que voy a llamarlo alfa, con el otro plano alfa, pero sin realmente que esto me importe demasiado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo reduzco ahora las fuerzas al baricentro de esta nueva sección, ¿sí? Al baricentro de esta nueva sección, el esfuerzo normal ahí va a valer, sigue valiendo P. Pero con la única diferencia, que P ahora tiene dos componentes. Una componente perpendicular al plano beta y otra contenida en el plano beta. ¿Entendido? Que son esas dos de ahí. La primera es el esfuerzo normal, la segunda es, perdón, el esfuerzo de corte. Con lo cual, fíjense que si eso es alfa, este ángulo de acá es alfa. Con lo cual, el esfuerzo normal es igual a P por el coseno de alfa. Y el esfuerzo de corte es P por el seno de alfa. ¿Entendido? Por otra parte, el área transversal ahora, el área transversal asociada
al plano beta es igual a lo siguiente, es igual a ver, en realidad es coseno de alfa es igual a el área transversal A dividido A sub beta. Por lo tanto, A sub beta es igual a A dividido coseno de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Así que, si yo ahora quiero para este plano beta, que lo voy a escribir ahora así, para el plano beta, si quiero determinar la tensión media actuante, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que la tensión media asociada al plano beta es igual al esfuerzo normal dividido el área beta. El esfuerzo normal, por lo que vimos hace un ratito, era P por coseno de alfa. Y A sub beta es A sobre coseno de alfa. Con lo cual, la tensión tangencial media asociada al plano beta es igual a P sobre A por el coseno cuadrado de alfa. ¿Entendido? ¿Sí? Pero esto era sigma m anterior, con lo cual esto es sigma m por coseno cuadrado de alfa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Y finalmente, la tensión tangencial media asociada al plano beta es igual a ¿qué? Es igual al esfuerzo de corte dividido el área beta. El esfuerzo de corte era P por el seno de alfa. Y el área beta era el área dividido el coseno de alfa. Con lo cual, esto me queda que es igual a P sobre A por el seno de alfa por el coseno de alfa. En definitiva es igual a la tensión tangencial media por seno de alfa por coseno de alfa. ¿Entendido? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bien. Dicho esto, yo puedo calcular, obviamente, el vector tensión ρ medio asociado al plano beta como sigma m del plano beta al cuadrado más la tau media al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Entonces, esto es igual a sigma m al cuadrado por coseno cuadrado de alfa más sigma m por el seno de alfa por coseno de alfa. Esto al cuadrado. Perdón. A ver, y esto también al cuadrado. Ahí está. Y eso también al cuadrado. Discúlpenme. Ahí está. Bueno, con lo cual, si yo saco factor común, acá, saco factor común y lo saco de la raíz, me queda esto, y acá me queda, en realidad yo podría haber sacado esto, vamos a hacerlo más derecho y es mejor. Yo saco como factor común tau medio al cuadrado por coseno cuadrado de alfa, 1 más seno cuadrado de alfa. ¿No es así? Estoy equivocado. Una consulta, Luis. No, Ahí no sería coseno a la cuarta antes. Espera. Sí, acá es la cuarta, tenés razón, me equivoqué yo. Ahí está, este es coseno a la cuarta. Por eso veía que no me estaba dando y no me había dado cuenta. Gracias, Pablo. Ahí está. Entonces, esto, cuando saco, me queda coseno cuadrado de alfa. Y no es beta, es alfa, Luisito. Pero, ¿qué pasa? Ahí está, ahora sí. Es coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Todo esto raíz cuadrada. Bueno, como esto es 1, ¿qué me queda? Me queda que ρe medio es sigma medio por el coseno de alfa. ¿Entendido? Es eso, en definitiva. ¿Eh?
por el coseno de alfa. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que en definitiva, tanto la tensión asociada a ese punto para el plano alfa, que ¿dónde lo teníamos? Lo teníamos acá, que era igual a sigma medio, y sigma medio era, vamos a resumirlo acá, así nos queda. Rho medio asociado al plano alfa era igual a P sobre A, que era igual a sigma medio. Pero Rho medio asociado al plano beta es igual a sigma medio por el coseno de alfa, que es P sobre A por el coseno de alfa. O sea que fíjense que a través de este pequeño ejemplo intuitivo, uno puede comprobar fácilmente que la tensión en un punto depende del plano de corte con el cual uno está trabajando. Esencialmente era eso lo que yo básicamente les quería decir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me expliqué? ¿Mm? Bueno. Después, otra cosa que les voy a pedir que repasen es 6. Sería lo siguiente. Es, ¿qué era el cubo elemental de tensiones? Y que repasen también los tipos de fuerza. Los tipos de fuerza son básicamente dos, como ya vimos. Fuerzas de superficie y fuerzas de masa o de volumen. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que yo no me haya explicado o no se haya entendido o lo que sea? ¿Eh? ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos bien, sí. Bien, bueno, muy bien. Bueno, a ver. ¿Nos podemos quedar un ratito más, 10 minutos más, o directamente lo dejamos? Me parece que convendría dejarlo para la semana que viene. Porque esto me va a llevar un ratito y va a quedar, no va a tener mucho sentido. Lo dejamos para la semana que viene. ¿Les parece? Cortamos acá, hicimos una buena introducción y repaso de lo que habíamos visto y avanzamos un poquito más. Les pido que sí repasen todo esto que acabamos de ver, porque después ya la semana que viene nos enganchamos fuerte con todo lo que vimos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Dale, profe. Bueno, muy bien. Escúchenme, tenemos que fijar, ¿cómo se llama? El parcialito de cálculo de desplazamientos. Así que me gustaría que la semana que viene ya me lo digan, y así ponemos la fecha y lo cerramos. ¿Les parece? ¿Sí? Dale, profe. Ahora escribo en el grupo. A ver qué fecha.